Sean todos bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Libro de los Salmos, Salmo número 51, versículo número 12. Salmo 51, versículo número 12. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Libro de los Salmos, Salmo 51, versículo número 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Amén. Buen Dios y Padre eterno, queremos en esta mañana pedirte, Señor, que nos sigas bendiciendo. Por favor, somos altamente necesitados de ti. Somos pobres de espíritu. Lo confesamos, Señor. Y gracias por ser o por hacernos pobres de espíritu. Porque tú nos creaste así, o porque tú creaste las formas para que nosotros fuéramos pobres de espíritu. Señor, esto no se puede cambiar por algo de valor en esta tierra. Señor, solo aquellos que tú has diseñado pueden entender esto. Te bendecimos, Padre, y te honramos. Y oramos por la vida de nuestro hermano Edgar Muñoz, que está cumpliendo años. Señor, queremos bendecirlo, que lo ayudes y que él jamás se olvide de este pueblo y de este lugar, Señor, donde lo hemos amado, y lo bendecimos donde él se encuentre. En el nombre de Jesús, bendice también nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. Y oramos por aquellos que están con nosotros en esta hora o en diferido. En el nombre de Jesús, que ellos también puedan recibir esta bendición que tú nos concedes a nosotros. La compartimos con ellos. Queremos dar lo que por gracia hemos recibido. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Que diéramos porque nuestros cultos, sin que nos cansemos, sin que nos durmamos, sin que nos fastidie, pudieran durar, y hasta a veces, como dice la alabanza, sin parar. Pero quizás por eso Dios lo establece así, porque si no, no regresaríamos. Así es la naturaleza humana, especialmente la caída. Así es. El tema para esta mañana es: vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. David, en el versículo número 10, pienso que la mayoría, si no todos, sabemos por qué existe este salmo. Antes mejor lo voy a leer el versículo 10. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Es un salmo muy, muy increíble. Es un salmo que no importa cuántas veces nos lo enseñen, nos lo prediquen, no importa cuántas veces lo leamos, no importa cuántas veces lo estudiemos, es un salmo de gran bendición. ¿Por qué? Porque habla de nuestra vida, habla de nuestra naturaleza.
habla de quién somos, habla de qué hemos recibido, habla de lo que no hemos, no sé si decirlo así, de lo que no hemos valorado. No es tanto el que no se valore, porque esto no es siempre una ley de que no hemos valorado. No es así siempre. En ciertos momentos sí es una verdad. En algunos, en muchos, es posible que sea una verdad, que no hemos valorado. Siempre que perdemos algo, las personas tienden a decirnos que muchas veces no apreciamos lo que tenemos, sino hasta que lo hemos perdido. No siempre es una verdad en el receptor. No siempre es una verdad. Conociendo a David, aunque lo conozco muy poco, pero eso muy poco que conozco de él, y le hablo muy poco cuando usted y yo estamos conscientes de que mínimo durante 8 años hemos estudiado la vida de este hombre. Y en 8 años, hablando del ungido de Jehová, que lo estudiamos quizás casi 5 años, y hoy el Salmo 119, que creo que ya llegamos casi a los 5 años, podrían ser más de 8, aunque no todos los días, pero es un buen tiempo. Y con ese estudio de la vida de este hombre hemos llegado a conocer muy poco de él. Podemos darnos cuenta de que no podríamos decir de David que no había valorado lo que él había perdido. Fíjese que el peor terror que podía sentir David era que el Señor quitara su espíritu de él. ¿Por qué? Porque el que tiene el espíritu de Dios sabe lo que es no tener el espíritu de Dios. Pero David está consciente de que el Señor no ha quitado su espíritu de él. Y posiblemente cree de que Dios no lo quitará jamás. ¿Por qué? Porque David llegó a conocer a Dios. Pero el versículo número 12, que fue nuestro texto áureo, que es en relación al tema, pide, suplica algo que también es bien tremendo. Y él dice en el versículo número 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Esto es, devuélveme el gozo de tu salvación. Yo quiero que quede bien claro que él no está pidiendo que Dios le devuelva la salvación. Él no está condenado ni se siente condenado, pero él está consciente de esta realidad, está consciente de esta verdad. Él ha perdido el gozo. Le decía hace un momento de que no en todo es una ley que no valoramos lo que tenemos sino hasta que lo perdemos. Muchas veces perdemos aún valorando, perdemos aún apreciando, perdemos aún cuidando, perdemos aún guardando. Lo perdemos. Y también cuando se pierde algo, lo que sea, cuando se pierde algo, a veces nosotros lo perdemos, a veces otros hacen que se pierda o que lo perdamos. Y es por eso de que la sabiduría nos enseña, la sabiduría de Dios, la sabiduría bíblica nos enseña a que nosotros no profiramos palabra. Porque lo más seguro es que nos vamos a equivocar, porque no sabemos las causas del porqué de las cosas. Solo Él puede juzgar porque Él lo sabe todo.
porque Él lo ve todo, porque Él lo oye todo, porque Él lo escudriña todo. Y si nosotros podemos escudriñar algo de Dios, es únicamente por su Espíritu y no por nosotros. Por muy inteligentes que nosotros nos consideremos, todos somos inteligentes, lamentablemente, no todos hemos tenido las oportunidades para poder desarrollar esa inteligencia. Aún la persona que se considere muy inteligente, cuando se convierte, está consciente de que esa inteligencia Dios se la dio y Dios se la mantiene, porque Dios es poderoso como para volver al hombre como un buey, y no importa que sea rey. Es increíble eso. Lamentablemente muchas veces la sabiduría que hemos desarrollado en Cristo no nos lleva a nosotros hasta ese nivel de comprensión. Cuando pienso en la vida de David y de tantos hombres y tantas mujeres de Dios, y pienso en nosotros como congregación, y veo lo que se da y percibo lo que se da, digo, ¿qué nivel es el que tenemos? Porque algunos se pueden gozar, porque unos se pueden quebrantar, porque unos se pueden derramar, porque unos se pueden ministrar delante de Dios, porque muchos derraman su alma de una manera increíble, y aún eso no se puede juzgar porque también nos vamos a equivocar. Muchas veces puede ser de gozo, muchas veces puede ser de tristeza. Tristeza no porque falte algún bien, tristeza no porque no exista una cura, tristeza por ninguna otra razón, sino que tristeza porque estamos conscientes de que nosotros no le agradamos a Dios, en el sentido de que nosotros estamos conscientes que nosotros no le agradamos, no que nosotros no le agrademos a Él porque nosotros no somos agradables a Él, sino por la condición en la cual nosotros nos encontramos. Por la situación de que no puedo controlar mis instintos, por la razón de que no puedo controlar mis deseos, no puedo controlar mis pensamientos, no puedo controlar las circunstancias que se me presentan. En esto quiero decir mis circunstancias, a eso me refiero. No puedo controlar mis circunstancias, no puedo controlar los encuentros que yo tengo. Y cuando estoy en esta realidad, es que eso hace que mi alma se derrame delante de Dios. Ana derramó su alma porque ya no soportaba la situación que vivía. Ya no la aguantaba. Y eso la llevó a ella a derramar su alma delante de Dios. Vemos a un David que derrama su alma delante de Dios porque no pudo él como hombre, no pudo superar a lo que se encontró, con lo que se encontró, con lo que se le puso, etcétera, lo que usted quiera tomar. Él no pudo y viene él y eso hace que él no soporte. Y no puede tener ese control de él, y es por eso que este hombre se derrumba. Y se derrumba no porque fuera débil, sino porque las circunstancias lo superaron en todos los sentidos y en todos los aspectos de su vida. Es que no tenemos control, solo en Dios. Y ese es el sufrimiento que David tiene. Ahora, alguien me podría preguntar, y quiero decirle que le voy a externar el pensamiento que yo tuve recién llegado ahí a mi puesto. ¿Cómo se puede
entender eso que usted acaba de decir. Pensé y dije, primeramente pensé en el tabernáculo. Y pensando en el tabernáculo de Moisés específicamente, pude visualizar, pensar que habían 4 formas de vida, habían 4 niveles. Y esos niveles son los que nos van a nosotros a volver lo que en sí nos sucede. ¿Cómo vamos a responder a las circunstancias y en qué circunstancias nosotros nos vamos a encontrar? Y va a depender de ese nivel. Así vamos a resolver, así nos vamos a comportar, así vamos a manifestar y todo lo que puede suceder en nuestra vida. Y pensé, habían muchos que ni siquiera habían entrado al tabernáculo. Israelitas. Hablemos de personas salvas. Cuando hablamos de israelitas, estamos hablando de personas creyentes. Ellos creían en Jehová. Ellos tenían la ley de Jehová. Entonces, ¿cuántos estamos en el desierto? Totalmente fuera de los límites de Dios. Porque el tabernáculo de Moisés tenía 60 pilares, podríamos decir, 60 columnas. No sé si usted se recuerda de esa enseñanza en los 90, de esos 60, y tenía cortinas de lino, blancas. Entonces, eso establecía límites. Entonces, el israelita, el creyente, ni siquiera podía pasar a ese nivel de atrio. Y óigame, ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar si su vida es en el desierto? Y no hablo de cierto trato, sino hablo de cierta vida común y corriente, sino que hablo de mi vida como creyente, pero literalmente en el mundo. ¿Qué puedo sentir en relación a la columna, en relación a la nube, en relación a la gloria, en relación al servicio, que es el mínimo dentro de los límites? El mínimo. Porque no se podía entrar si no se era servidor. Esto es, no se podía entrar si no se era levita. ¿Y cuántos somos levitas por Cristo? Pues somos reyes y sacerdotes. Y nosotros seguimos en el desierto. Y no en el desierto del trato. Repito, no es el desierto del trato. Estoy hablando de la vida común y corriente. O sea, en pocas palabras, soy creyente del Señor, pero no soy nada. Y quiero decirle algo. Eso nosotros humanamente no lo podemos cambiar. Yo le pido al Señor, y yo no sé hasta dónde puede ser bueno y no sé hasta dónde Dios lo va a permitir, porque posiblemente no sea bueno, que a mí ya no me interese su asistencia, o su inasistencia, mejor dicho. Que ya no me interese su despreocupación, su indiferencia, su enfriamiento, y que me dé el Señor la paz y la tranquilidad de que usted normalmente es un israelita. Y que el israelita nunca va a pasar los límites que se le han establecido. Y cuando pasamos esos límites y nos encontramos dentro del tabernáculo, dentro de esos límites, no es que no valoremos, sino que ahí entramos a otra parte. Estar conscientes de que aunque seamos levitas, o sea, cuando ya entramos a ese límite, somos humanos y que nos vamos a encontrar en situaciones como la que nosotros hemos leído en el versículo número 12, que es una parte de las muchas cosas que David está pidiendo en su oración. Y yo quiero mencionarle, y lo digo
por aquellos que anotan y que les sirven y para que ellos puedan profundizar en cada uno de estos puntos que están en un bosquejo, podríamos decirlo, del Salmo 51. De hablar 7, 8 o 9 cosas que están en el Salmo que nosotros debemos de conocerlas, cada una de ellas y de una manera extensiva e intensiva. Deberíamos, para que nadie ni nada nos elimine y que seamos como un David que nada ni nadie lo eliminó. Porque a cualquiera que le pasa lo que le pasó a David es eliminado. Ahora la pregunta es, ¿por qué sigue David? O la pregunta es, Señor, ¿por qué sigue David? Una pregunta que no tiene respuesta humana, porque la respuesta no es para una comprensión humana. Entonces, ¿cuántos somos sencillamente israelitas? Pero hay otro nivel que se pasa por la puerta, la primer puerta, en la cual hay 4 columnas en la entrada. Y se entra. Y se puede participar del bautismo. Y se puede participar del lavacro, en donde como personas autorizadas para poder estar en el atrio, necesitamos lavarnos las manos, lavarnos los pies, que simbolizan la limpieza que nosotros debemos de comenzar a ejercer sobre nuestra vida. Pero esta no nos garantiza que seremos limpios permanentemente. Se nos ha dado la promesa y tenemos la esperanza de que esta limpieza llegará a nuestra vida de una forma perfecta, pero todavía no. Y esto debe de saberlo el que atraviesa esta primer puerta y entra al atrio. Pero ¿cuántos estamos en el atrio y no gozamos de nada más? Solo hemos gozado de que hemos entrado y que tenemos el privilegio de poder participar del lavacro. ¿En qué sentido? Tenemos la palabra. La palabra nos limpia. Pero nadie es obligado a irse a lavar a la pila, al lavacro. Nadie es obligado. Cada quien sabe que tiene que hacerlo. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí hemos dejado ya el desierto, hemos entrado por la primera puerta, pero lamentablemente solamente aprovechamos y nos quedamos con lo que la palabra pueda hacer en mí? No aprendemos si no venimos al culto. No leemos si no entramos al culto. No oramos si no es en el culto. No ofrendamos si no es en el culto. No compartimos si no es en el culto. No ayunamos si no es en el culto. Todo depende de la hora y media de la cual muchos ni siquiera esos 90 minutos los aprovechan. Sencillamente tenemos, disculpe, yo me salí del tema, pero no es, yo creo que no me he salido. No pondría eso el Señor en mi corazón. Ni cuando estaba sentado ahí pensé todo lo que le estoy compartiendo. Pero algo debe ser lo que está pasando. Porque increíble las 2 profecías. Quizás ni eso le puso atención cuando empezó a leer la Biblia. Espero que sí. Que se haya dado cuenta. Crea en mí, oh Dios, dice David, un corazón limpio y renueva un espíritu noble. Mire, cada palabra nos llevaría una mañana de lo que significan esas palabras. Pero hay otros que no se han conformado con estar en el atrio y se han atrevido, los valientes, a los que nos han forzado, no en empujones, no a la fuerza, a los que nos han forzado a que entremos. Nuestro deseo, el espíritu en nosotros, las circunstancias que Dios ha
ha creado para que yo pueda ser persuadido a entrar. Esto fórzalos a entrar, es persuádelos. Pero ¿cuántos de nosotros, al igual como estaba la alabanza, al igual como lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 20 o 23, me persuadiste, me sedujiste y fui seducido y fui persuadido? Pero ¿a cuántos el Señor trata la manera de persuadirnos y no podemos entrar? Porque no nos dejamos persuadir, no nos dejamos seducir. Entonces, ¿cómo habrá en nosotros una manifestación de un quebranto? Si no existe esa vida y el que la tiene lo juzgamos. Pobrecito. Ay, cómo está llorando. A saber qué le pasó, a saber qué hizo, a saber qué le hicieron. Mire la mente humana, lo que piensa. No puede pensar qué privilegio o qué privilegiado. Dichosa esa mujer. Si los sacerdotes juzgamos y decimos, esta mujer está ebria, ese es el pensamiento que sale de nosotros. Ay, pobrecito, pobrecita. Ay, se desmayó, dicen. Qué tremendo, hermano. Ay, hermana, el Señor le va a resolver su problema. Le llegan a ministrar los de la carne, ¿verdad? Los que están en el desierto. Los que solo son israelitas. Los que son como este mueble. Desde que lo trajeron fue una bendición, y que Dios bendiga a la familia. Ya no querían que mi saco quedara ahí tirado, trajeron esto. Desde que lo trajeron ha cambiado esto. ¿Tiene otro uso aparte del que lo trajeron? ¿Y cuántos somos así hasta el día de hoy, después de 20, 30 años? Somos igual que este objeto. Somos igual que este mueble, solo sirve para poner el saco. Y no ha cambiado ni de color ni de nada, no ha envejecido, se mantiene nítido, igual. Porque es buena madera, porque es buen ebanista el que lo hizo, lo que sea. ¿Y cuántos seguimos así? O en el desierto o en el atrio. Pero habían otros que lograban pasar la otra puerta, también con 4 columnas, muy diferentes. Las primeras 4 representan para la salvación, que representan los evangelios. No estoy diciendo de que el israelita no era salvo, no, en el sentido espiritual, la enseñanza. Y el otro traía 5 columnas, que representan a los 5 escritores de las epístolas. Los evangelios son para los que están en el mundo y las epístolas son para los que están adentro. Por eso todas las cartas son dirigidas al pueblo de Dios. Y solamente se pueden entender, se pueden discernir por medio del Espíritu. Y dentro de esa segunda cortina, y dentro de ella estaba el candelero, el candelabro que representaba al Espíritu Santo, estaba la mesa de los panes de la preposición o proposición. Ahí estaban. El altar del incienso. Y cuánto nos gozamos y nos quebrantamos. Ahora vea la diferencia de uno, del otro con el otro. Y todavía existía otra cortina más que dividía el lugar santo con el lugar santísimo, y donde estaba la famosa Shekinah, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios simbolizada, la gloria de Dios, y nadie podía entrar ahí así nomás, porque si entraba, moría. Si no era apto, si no era digno de poder entrar.
significa solamente podían entrar aquellos que Dios permitía que entraran porque los demás morían. Igual que los límites que Dios estableció en el monte Sinaí. El que pase este límite, este sendero, aunque sea bestia lo que sea, morirá irremisiblemente. Por torpe que sea, si lo traspieza, va a morir. ¿En qué nivel estamos? ¿En qué nivel estaba David? Porque todo esto es, ¿en qué nivel estaba David entonces? Pero a David lo agarramos, hermano, como que fuera trapo de inmundicia. Otro lo agarramos a David como figura para escondernos en él. ¿En qué nivel usted se encuentra? Una respuesta que usted solo se puede dar. Este es un salmo penitencial. Tiene por lo menos 9 cosas. Puede encontrarle más, pero le puedo mencionar 9 cosas. Primero, consiste de una introducción dirigiéndose directamente a Dios. Esto fue lo que David hizo. Eso está en el versículo número 1. En ese versículo número 1 también encontramos una petición de perdón. Dios le pide perdón. David le pide perdón a Dios, perdón. De ahí encontramos como tercer cosa, en el versículo número 2, encontramos una petición de purificación. Y usted quiero que sepa que cada uno de estos es un tema. Y usted trate la manera de meterse en eso, hermano. Especialmente usted que, por lo menos usted que siente el llamado de que un día no predicar como un pastor, como un evangelista. No. Usted siente eso solo Dios se lo puede poner. Ese deseo de querer enseñar, de querer aprender, de querer predicar, de que algún día allá por el año 2999 el Señor me va a usar. Significa que va a cumplirse en usted Efesios 3:10. Porque si no es para esta vida, lo están preparando para la otra. Y no estoy hablando tonteras. Cuatro, el Salmo contiene un lamento a causa de un pecado manifiesto. Y eso lo encontramos en el versículo 3 y versículo número 4. Contiene un lamento a causa de un pecado manifiesto. Cinco, en el versículo 5 y 6 encontramos 5 puntos, ¿verdad? Como punto. Así como lamento por debilidad moral. Mire, tremendo, mire qué hombre este. Yo le quiero preguntar, y David que estaba quizás en el desierto, ¿verdad? Según esto. ¿Dónde cree usted que estaba David? ¿Dónde cree usted que el nivel en el cual se encontraba David? ¿En qué nivel se encuentran los ungidos de Jehová? ¿En qué nivel puede estar aquel que es llamado lámpara de Israel? ¿Y quién eran los que querían apedrear a David? Los que estaban en el desierto. Como decía una vez el pastor Waldo, ¿verdad? Los que están en galería son los que más abuchean. Los que están allá en el sol. En el Vietnam, pues usted que no conoce. ¿En qué nivel? No estoy hablando de rey palacio. Estoy hablando de rey sacerdote. De rey ungido. De rey hombre de Dios. ¿En qué nivel se encontraba este hombre? Ahora, si el que está en el lugar santísimo hace un salmo penitencial, ¿cómo nos irá a aquellos que estamos en el desierto? Nada. No sentimos nada, no nos pasa nada. ¿Sí? Es la verdad. No nos pasa nada, no sentimos nada.
No brota una lágrima de nuestros ojos. No hay una mínima tristeza. Todo es alegría. Y nos encanta las alabanzas. Todo es alegría en el Señor. ¿Y qué tal bien? ¿Y qué tal todo azul? Y uno dice, ¿y qué está haciendo aquí? Pues debe estar en el cielo ya. No sé si me doy a entender. No es sarcasmo. Estoy diciendo una verdad. ¿A dónde estará? Entonces, es un salmo, como quinto punto, que trae lamento por debilidad moral. ¿Sabe quién es el que está consciente de la debilidad moral? Aquel que no está ni en el desierto, ni en el atrio. Mínimo en el lugar santo. Peor todavía, se siente peor todavía si está en el lugar santísimo. Ahora comprende por qué David sufría. Ahora entiende por qué el creyente sufre. Ahora entiende por qué el creyente llora, se quebranta, se lamenta, gime desde lo más profundo de su interior, porque está consciente de que no está en el desierto, está consciente de que no pertenece al atrio, sino donde están los privilegiados, aquellos donde el Señor ha puesto su Santo Espíritu. Aquellos que han comenzado a sentir un renuevo en su ser y que lo han echado a perder. Y llegar hasta ahí no es fácil, no es cuello, es entrega, es consagración. Pero los de galería son los primeros en abucharte y decirte: maleta, solo le has puesto el pie. No te cuidaste, los de galería. Es que se creyó, es que no pudo manejar la bendición. Es que la prosperidad no es para todos. No, no es la prosperidad. ¿Quién como David en todo Israel? Y no fue por eso. Sexto punto. Lo encontramos en el versículo 7 al 9. Petición de purificación y perdón. Petición de purificación y de perdón. Pero más purificación. ¿En qué sentido? Fíjese que aparentemente alguien me podría decir, pero mire, pero eso parece que usted ya lo dijo al principio, en el versículo 1 y versículo 2, petición, segunda cosa, y tercera. La 2 es perdón y la tercera es purificación. Sí, pero el problema es de que uno es restaurado por el Señor, uno es perdonado por el Señor, a uno le es quitado el pecado, o sea, la culpa del pecado, los estragos del pecado, pero uno sigue y aún por esa experiencia, ahora David dice: Señor, yo quiero que me limpies de tal manera. No estoy desvalorando la primera limpieza. La primera limpieza, el primer perdón o la primera purificación me vuelve apto para pedir ahora de una manera diferente. No es lo mismo adorar en el atrio que adorar en el desierto. Y no es lo mismo adorar en el lugar santo que adorar en el atrio. Y no es lo mismo adorar en el lugar santísimo que en el lugar santo. No es lo mismo. Entonces viene David y ahí pide de una manera en la cual dice: Señor, límpiame de tal manera que yo no vuelva a pecar. Porque ya experimentó lo que es perder el gozo. Se ríe, pero no por dentro. Porque suficiente daño ha hecho como para poder andar como que todo es... Se ríe, pero por dentro vuelve. Solo son de aquellos. Son de aquellos que no son hipócritas. Pero le preguntan: ¿qué tal, hermano? Bien, gracias al Señor. Y una vez la persona da la vuelta. Dolor, tristeza.
no quiere seguir no quiere seguir siendo más piedra de tropiezo, ni quiere seguir haciendo más daño del que ella hizo. Entonces dice, amén, Dios lo bendiga. Y cuando el hermano da la vuelta, oh, Señor, ayúdame. Y tenemos que recibir todas las pedradas. Y todos los días morir como morían los sapos en mi niñez. En mi niñez no podían ver un sapo, los niños no podíamos verlo, porque lo agarramos a pedrada al pobre sapo. ¿Y cuántos tenemos vida de sapo? Y no porque nos avienten piedras, que se da muchas, sino aunque no nos avienten, nosotros sabemos que nos caen como pedradas aquellas cosas en las cuales estamos conscientes, que nos dicen, tú eres ese hombre. ¿Qué siente un abogado cuando le dicen que todos los abogados son ladrones? ¿Qué siente un abogado que no es ladrón? Sabe que no es perfecto. Sabe de que le quedan 10, 15, 20, 30 años de ejercer y no sabe qué puede pasar, entonces no sabe en qué lo pueden involucrar en todo ese proceso. Pero ¿qué siente un abogado cuando todos son ladrones? ¿Qué siente un médico? Que todos son comerciantes. ¿Qué siente un médico? Y a veces el médico que está oyendo, el abogado que está oyendo, es un hombre de vocación. Y algunas veces, dependiendo de la situación de la persona, la condición, dice, no, ahí después si usted puede me paga. Pero ya lo toman como ladrón. Ya lo toman como comerciante. ¿Qué siente? ¿Qué siente usted cuando el inconverso o su familia dice, no, si todos ustedes son un atajo de sinvergüenza? Es cierto, pero no en esa magnitud. Porque yo no quisiera ser sinvergüenza. Yo no quisiera ser hipócrita. Por eso David le dice, crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón que te oiga, un corazón que te escuche, un corazón que te obedezca en todo, un corazón que sienta y detecte, un corazón que no se insensibilice, un corazón que no olvide tu palabra. Séptimo, pide una renovación espiritual. Versículo 10 al 12. Mire qué tremendo. Pide una renovación espiritual. ¡Ah! Qué terrible, hermano. Este hombre hizo esta oración muriendo en vida. Este hombre hizo esta oración cuando a él lo estaban operando de todas sus entrañas sin anestesia. A veces no estamos conscientes de lo que es el dolor. Solo piense, ¿qué le pasa cuando usted un pellejito así del dedo que está fuera de la uña aquí, verdad? ¿Cómo le llaman estas cosas? ¿Cómo? Qué feo. Padrastros. Qué terrible, no sabía yo. Como no, ya sabía, pero nunca me había amanecido como hoy. Y usted se lo ala con otros dos deditos, o le da así, y se estira y se pasa llevando más adentro. Duele eso. Imagine en un milímetro. Y más los hombres salimos llorando, gritando. ¿Y qué te pasó? ¿Que te comió Rex o qué? No, me volé un pellejo, mejor pellejo. Sí, porque hay padrastros que son mejores que los padres. Por eso qué feo, por eso dije que feo. Yo he conocido padrastros mejores que los padres biológicos. Porque algunos solo son padres biológicos. Renovación espiritual. Y tremendo,
En el 13 al 17, como octavo punto, alabanza por la salvación. Ay, Dios, para que lleguemos a esto, hermano. Mire todo lo que hay atrás. ¿Cómo se le puede exigir a alguien, hermano, que no ha vivido nada de esto? ¿Cómo le podemos decir a alguien? Por eso a mí me da tristeza en el sentido de que el esfuerzo que tiene que hacer el director de la alabanza, cuando dice, hermano, por favor levante las manos al Señor, apláudele al Señor, quebrante, usted puede tirarse al suelo, usted puede arrodillarse. Si eso el creyente lo tiene que hacer voluntariamente sin que se lo pidan. Amén. Hermano, por favor, llore delante de Dios. Imposible. Quizás no le pude traer el mensaje que yo había creído que era. Pero ¿cómo se le va a pedir, hermana, que llore? ¿De dónde? Si hay que salir primero del desierto. Y repito, no estoy hablando de tratos. Estoy hablando de esa vida cómoda. De esa vida de lejos. De lindo el tabernáculo. Por fuera se ve feo, pero dicen que por dentro es bien lindo. Por eso qué lindo el tabernáculo. Dicen que la vida en el Señor es bien bella, le dice la gente a uno. Pero no entran. Entonces, la conclusión, es increíble la conclusión, hermano. Y está como punto noveno del versículo 18 al 19. La conclusión es una oración porción que corresponde a una oración de David por sí mismo. Pero oiga lo que significa esta oración. Anticipa la reconstrucción del reino. Oiga. Qué tremendo. Es que no va a poder salir algo bueno para con Dios de nuestra parte si todavía no hemos pasado por una renovación espiritual. Como octavo punto. El octavo punto, llegar ahí. Bueno, si alguno ni el primero queremos pasar. Entonces, mire qué tremendo. Estamos hablando, anticipa la reconstrucción del reino después que las consecuencias del pecado del rey han sido quitadas. Mire qué tremendo. Ahora quiero decirle algo. ¿Y quiénes lo querían matar? ¿Quiénes lo estaban apedreando a David? ¿Quiénes lo sacaron a David? ¿Quiénes? Se les había olvidado muchas cosas. Y mire qué tremendo lo que David iba a hacer después de que Dios le restituyera todo. Le devolviera todo. Todos esos que lo apedrearon, ni siquiera juntos hubieran hecho lo que este hombre hizo. Porque solo Dios sabe qué es lo que usted va a hacer después de su restauración. En estos momentos lo apedrean porque uno no tiene el alcance de lo que ese hombre, de lo que esa mujer puede hacer después de su restauración. Y usted ha aprendido en este ministerio que la palabra restauración en la Biblia es ser mejor que como el principio. Ser mejor que en el origen. Porque Dios hace siempre mejores las cosas. Dele un aplauso al Señor, hermano. Que la gloria sea para el Señor. Otro día le voy a compartir. Vuélveme el gozo de tu salvación. Pero quiero decirle algo, le he dicho, quizás, espero que así sea. No lo puedo asegurar 100% porque soy hombre. Pero espero que usted esta mañana haya comprendido algo de parte de su Dios. Bendito Dios. Hay alabanzas de hombres que tú inspiraste y que muchas veces
No hay palabras para que nosotros entendamos el sentir de esa alabanza. Como cuando cantamos, ¿cómo expresar? ¿Cómo? Solo ellos saben por qué esas palabras. Solo David sabe el porqué de ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lo que sí sabemos, Señor, que no es de un hombre que estaba en el desierto, aunque le tocó mucho tiempo vivir en el desierto. Ese fue su exilio. Ahí fue enviado tu siervo por aquellos que ni siquiera se habían atrevido a pasar por la primer puerta. Solo David sabía, cuando te pedía, lávame más y más. Un hombre que no le bastaba lo que Dios ya había hecho. Sigue, Señor. Como Pedro cuando le dijo, Señor, no solo los pies. Te quiero ser agradable, Señor. Quiero que me veas como alguien limpio ante tus ojos. Señor, ocupa hisopo. Solo David sabía por qué le decía, Señor, con hisopo. Como aquel lavapachas, Señor, que llega a lo más profundo, que puede quitar aquella costra donde las manos no llegan, Señor. Con hisopo. Estoy dispuesto, Señor, a pagar el precio que sea, pero límpiame, lávame. Solo Él sabía cuando dice, yo reconozco mis rebeliones. Solo yo sé las causas por las que te he fallado, oh Dios. No pude superar los daños de mis enemigos. No pude contra la soledad que vino a mi vida. Solo tú sabes el tiempo que estuve solo, Señor. Nadie sabe el poder de la tentación, Señor. Nadie sabe. Por eso Él dice, yo no me justifico, Señor. Yo no me justifico. Yo reconozco. Soy culpable de muerte, Señor. David clama, vuélveme el gozo, Señor. Quiero volver a vivir. Quiero volver a sentir. Quiero deleitarme como cuando tú me perdonaste la primera vez. Cuando yo experimenté el gozo de tu salvación, el gozo de tu perdón, el gozo de sentirse limpio. El gozo de mantener mi rostro levantado. Vuélveme, oh Dios, estoy seguro que no me has condenado. Yo sé que me has perdonado, Señor, pero vuélveme el gozo, la alegría, vuelva a mi ser. Ya no quiero andar pensativo, cabizbajo. Ya no me quiero sentir indigno, inmerecedor. Porque cuando el Señor te devuelve el gozo, nos devuelve el gozo, se te olvida el pasado porque ya no existe. Dios lo ha borrado.